Miremos el escenario. 1500 barriles de IFO 380 que se derraman en Iquitos el 18 de septiembre a las 10 de la mañana. El derrame se ocasionó por una ruptura en una manguera de transferencia y la ausencia de control y supervisión en la operación de abastecimiento. Esa fue la causa. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, sabemos qué se derramó, cuánto se derramó, dónde se derramó y cómo se derramó. Pero en teoría tenemos la información esencial para comenzar a resolver nuestro escenario. Es cierto, falta mucha información. No hay condiciones atmosféricas, meteomarinas, bueno, condiciones del estado del tiempo. No sabemos en este momento cuál es la condición en la cual está bajando el río, si es, podríamos saber por la época del año si es que es época de lluvias o no, podríamos validar cuál es el nivel del río en este momento, también podríamos saber qué tanto tráfico podría estar teniendo el puerto en este momento. Nada de eso nos han dicho y todo eso es muy importante. Velocidad de la corriente. La velocidad de la corriente no la tenemos exacta. Aquí vemos un escenario relativamente parecido para como contextualizarnos un poco cómo se va a comportar el IFO. Esto es lo más cercano que podríamos ver desde cubierta, si es que abordáramos el lugar donde ocurrió el derrame. Y como les decía, cerca al lugar, en algunas zonas de playa del río, podríamos estar comenzando a ver algo como esto. Si se dan cuenta, aquí está fresco, no está meteorizado. Y este dato fue importante, sabíamos que de 1500 barriles en las primeras 24 horas, más o menos unos 180 barriles para mañana al mediodía, para el 19 al mediodía, habrán evaporado y otros 200 barriles más o menos se habrán dispersado. O sea que son casi 400 para hoy al mediodía. Teníamos de los 1500, 380 ya no están disponibles. Pero recuerden que hay otros factores: emulsión, que puede hacer que incremente el volumen, teniendo en cuenta las características del producto. Por eso eso es bien importante. ¿Qué teníamos que responder? ¿Qué tipo de barrera? ¿Qué tipo de skimmer? ¿Cuántos sistemas de almacenamiento y cuántos sistemas de bombeo? ¿Y cuánto tiempo vamos a estar trabajando? Entonces, les pregunto, ¿cómo aproximaron el problema? ¿Qué grupo quiere contarme de primeras qué arrancamos a hacer? Gustavo. Bueno, con los datos que nos han proporcionado hemos hecho unas estimaciones. A ver, ¿cuál fue la primera estimación que hicieron? Arranquemos para cuantificar el tipo de barrera. ¿Cómo escogieron el tipo de barrera? Una barrera, la barrera que hemos considerado es de 12 pulgadas por 50 pies. El número de tramos no lo hemos determinado porque no tenemos el dato del área para poder considerar cuántos tramos necesitamos. Pero utilizamos uno de 12 pulgadas porque consideramos la corriente, la palizada, que podría de alguna otra manera dañar y no ser de mucha ayuda la barrera para poder contener el producto. Como dato segundo, de los 1500 barriles hemos considerado 300 que se han evaporado y dispersado y hemos trabajado sobre la base de 1200. Okay, pero para las barreras, ¿qué tipo de barrera escogieron ustedes? Nosotros hemos considerado tipo cortina porque tiene mayor tasa de flotabilidad y bajo las condiciones de corriente y todo ello que se puede. ¿De qué altura la barrera cortina? No, la altura no. No la definieron. De 200 a 600 es muy alta. De 12. 12, Estándar. ¿El grupo de ustedes? Mira, Estándar es toda. A ver, Marco, Maribel. barrera tipo valla. Tipo valla. Sí, porque según las características de esta barrera, tenía un buen comportamiento en aguas calmas, no más de 1 metro. ¿Y porque cuál era el otro? ¿Y de qué altura? Esto tiene un franco bordo de hasta 50 centímetros. Ok. ¿No? Esa Entonces, era otra de las cosas, claro.
La idea de este ejercicio es justamente que pongan en práctica lo que hasta aquí han aprendido. Esta es la manera en la que uno rápidamente pone a funcionar todo lo que hemos estudiado. Ese es el objetivo. Aquí no se trata de corcharlos ni dejarlos con la duda, sino que analicemos bien cómo es. En cuanto a la selección de la barrera, es correcto. Pero 200 es milímetros, que equivale a 20 centímetros. Está Pero bien, tú me la dijiste respuesta. ¿cuánto? 200 milímetros. ¿Y te acuerdas cómo se miden las barreras? La altura en pulgadas. Ay, bueno, eso. No lo vas a empatar. Salvo No las, esta vez. salvo las oceánicas. Salvo las oceánicas. Chuta. Un premio para 7.8 Gustavo. Sí, sí, ahí está por ahí. Pero 7.8 Las barreras que ustedes escogieron, correcto. Una barrera tipo valla es adecuada porque estamos en un río, se puede ver comprometida. Es una barrera resistente, es una barrera que como el producto, aunque es un producto pesado, no es muy viscoso. Recuerden que es un hidrocarburo pesado que se ha diluido con diésel. Cuando está derramado, en realidad fluye, unta pero escurre. Entonces no nos va a formar un espesor de película muy grande. Y una barrera muy alta nos puede ejercer mucha presión, lo que podría hacer que el producto o se pase por encima del francobordo o se faldee, se pase por debajo del palo. Entonces, bien por la selección. Si tuviésemos solamente barrera de 18, podríamos trabajar con ella, pero es una barrera adecuada. Además, porque la corriente va a hacer que la barrera se nos pueda hundir. O sea, lo podríamos tener bien contenido y de repente ¡bum!, se nos desaparece la barrera y se nos va la mancha. Aparte es Ahora, económico. no, esa barrera es más cara, pero ¿Sí? ¿La valla? sí. No, acá dice. No hagas puntos para perder el premio. Pero acá dice económica. Ponme atención, pero la barrera tipo cortina de alta flotabilidad también es una opción. ¿Por qué? Porque esta barrera la vamos a poder tender más rápidamente, porque estamos en el puerto. Entonces no esperamos que allí nos venga una palizada. Los puertos se colocan previo a un montón de estudios, no los ponemos en el lugar más difícil. Incluso usualmente los ponemos en lugares donde el río se autodraga, porque si no después tenemos un problema presupuestal enorme para mantener la operatividad del puerto. Entonces no es tan descabellado usar este tipo de barrera, va a ser muy versátil desplegarla. Usualmente hay más de esa, entonces tampoco está mal. Y si usualmente cuando uno busca esa barrera la encuentra en 18 o 24 pulgadas. 20, 200 o 2000 milímetros no, pero sí de 18 o de 24. Entonces no es incorrecta la respuesta, pero muy bien por ustedes, porque no solamente seleccionaron el tipo de barrera, sino que seleccionaron su altura, cosa que estuvo técnicamente correcto y bien seleccionado. Pasemos. Sí, sobre las dos barreras que justamente son las más adecuadas que usted acaba de hacer mención, de la valla y la de cortina, si bien cierto los dos son de, digamos, se podría aplicar acá, pero creo que el de valla es un poquito se adecua por el tema de las, digamos, de las externalidades en las que van a... Sí, no, de acuerdo, porque de cortina como es inflable, es más que no les puedo dar una sola solución. Lo que ustedes escogieron tiene un proceso mecánico de análisis y de una metodología para encontrar el resultado correcto. Pero no lleguen al día de mañana, uy, tú vas a atender con barrera tipo cortina, me la sacas. Mal. No, digamos, de mal, ¿no? Sí, o sea, no, es que mi objetivo y mi trabajo acá es abrirles la mente y formarles un criterio, porque esto no está escrito en piedra. Así es. Y aquí, si ponen una barrera hecha con hojas de plátano, que las hay, y no hay más, funciona. Y habrá que celebrar la iniciativa, por lo menos, oye, te castigo por no tener barrera, pero pucha, qué bien, celebro que por lo menos estás entendiendo que hay que contener. Bien, por los tres grupos, lo hicieron muy bien. Pasemos al segundo punto.
skimmers. Ok. Skimmers. ¿Quién me quiere, de estos dos grupos, quién me quiere contar acerca del proceso de cálculo de los skimmers? A ver, el grupo de mano. Sobre el número de tramos a utilizar. Ah, ok. ¿Calcularon el número de tramos? Ustedes me dijeron que no. No, porque no El tenía. criterio que hemos utilizado Sí, por favor. ha sido el que la gran cantidad de derramada, pues son 1500 barriles, es una gran cantidad. Entonces, Sí. alguien por ahí anotó, no fui yo, de que el mayor número de tramos que se pueden utilizar son hasta 500 metros. Sí, Eso equivale a 33 tramos. sí. Eso es lo que hemos puesto. Ok. Buen punto. Imaginen esta situación. Está el puerto. Supongamos que por aquí está el tanque o la fuente de transferencia. Aquí teníamos la embarcación, aquí estábamos haciendo la transferencia, ¿cierto? El río corre hacia allá, está el east. ¿Cierto? Sí, está bien. Y tenemos el derrame. Asumimos que deben haber otras embarcaciones por acá, acoderadas, pueden haber barcazas pegadas, o sea, pueden haber un montón de situaciones, no sabemos qué se estaba presentando, pero si nos dicen que hay que contener un derrame es porque hay algo que contener. Si eso estuviera limpio, pues nos estarían que una mancha se fue de río abajo y ya no hay nada que hacer. Entonces, uno debe considerar que necesita barreras para poder hacer esto, ¿cierto? Y como muy seguramente, voy a mover el río por acá en este sentido, yo sé que agarra para el otro lado, pero hacia allá no tengo tablero. Supongamos que el río viene así y hace esto, sigue hacia allá, entonces es posible que esta mancha comience a moverse, por lo tanto voy a necesitar barreras para aguas abajo, los puntos donde de pronto pueda comenzar a meterse la mancha, poderla contener. ¿Con qué propósito? Poder contener la mancha y luego poder recolectarla. Luego, no solamente habría que tener en cuenta cuánta barrera necesito acá para hacer esta contención, porque aquí, pues si esto tendrá que 60, 70 metros, pues yo podría pensar que con unos 150 metros me voy a defender acá. ¿Cómo es posible que el río se me ponga complicado en algún momento? Yo quisiera tener al menos 2 veces esa cantidad para poder asegurarme. O sea que aquí podría ir sobre seguro con 300 metros. 300 metros son aproximadamente 1000 pies. Que 1000 pies en tramos de 50 son iguales a 20 secciones de barreras de 12 por 50 tipo malla, ¿correcto? Pero aquí también voy a tener que, parto de la base que al menos voy a instalar unos 2 o 3 puntos de control. Aquí tengo uno y aquí tengo otros 2 puntos de control. Pues para cada punto de control voy a tener su barrera y tal vez una barrera adicional, que no necesariamente tiene que ser de la misma longitud, para proteger ese punto de control. Recuerden que estamos hablando del río Marañón, entonces no vamos a utilizar lo que a veces dicen los manuales, que es 2.5 o 3 veces el ancho del río, porque pues, nos quebramos comprando barrera. Pero sí vamos a tener en cuenta que tenemos que direccionar la barrera. Entonces, si hacemos secciones de más o menos 200 metros, o bueno, que fueran de 100 metros, porque en realidad es un río grande, pues para cada punto de control deberíamos estar considerando al menos unos 200 metros de barrera y 200 metros. O sea, tengo 400 metros adicionales, que 400 metros son 3 por 4, 12, 1200 pies. Eso quiere decir como 26 tramos más. O sea, en total yo podría recomendar unos 40, 50 tramos. Si yo fuera el responsable del puerto, con la frecuencia de ocurrencia, yo podría decir con que entre mis operadores haya en total entre 50 y 100 tramos de barrera, tendríamos cómo responder ante cualquier emergencia. Ahora, como no siempre se la van a prestar entre ellos, me toca a cada uno por lo menos exigirles que tengan una cantidad de esas, 30, 40 tramos, para que puedan responder. Pero si tengo 10 y cada uno tiene 30,
tramos, ahora tengo 300 tramos, que es muchísimo más de lo que necesito. Sí, pero ese dato no lo tengo. No, ese dato no lo tenía, no, les estoy diciendo cómo poder proyectar el cálculo. No, porque nosotros, bueno. ¿Cómo hicieron ustedes? No, no hemos calculado la cantidad de tramos. Nosotros hemos hecho el cálculo en base al escenario. Sí, El escenario era el río, De el acuerdo. puerto contenido, sí. tranquilo y podía... Hasta ahí uno diría Ahí. esto, ¿sí? Pero si queremos ir más allá, recuerden. Porque no sé si está aguas arriba, aguas abajo. No, está muy bien. Nosotros Perfecto. tenemos un nota en el manual que decía que más o menos para calcular la cantidad o las barreras, el largo de barreras, Sí, era se medía, en el caso de ríos, decía desde la orilla del río Sí. a un ángulo adecuado según la velocidad de la corriente. es Con correcto. eso hace su fórmula. Claro, para- porque cuando el río va con mayor velocidad, entonces yo nunca hago esto. La barrera nunca se instala así. La barrera se instala así. Pero puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Este ángulo cambia en función de la velocidad. A mayor velocidad, el ángulo es al revés. Si aumento la velocidad, el ángulo debería ir disminuyendo más abajo. Vale, No, pero sí tiene que ir hacia lo que pasa, que aquí no especifica. al revés. Si yo aumento la velocidad, el ángulo es no, sí tiene que ser así. Es decir, entre mayor sea la velocidad, yo tengo que cerrar el ángulo. Pero ahí no me dice la longitud, me dice la posición de la barrera. Desafortunadamente, pues en este curso no tenemos la forma de ir a un río a practicar, porque si uno abre mucho eso, lo que va a pasar es que la velocidad es tal que se me lleva la barrera. Entonces necesitamos criterios para poder tomar una decisión frente a cómo establecer la cantidad de barrera que necesitamos. Ahora hablemos de los skimmers. ¿Qué grupo me quiere contar acerca de los skimmers? El grupo de Maribel, Mario y... Skimmer de correa. A ver, con ese grupo. Con el tema de sus ventajas. Te escucho. ¿Quién me quiere contar? ¿Te escucho? El skimmer de correa, ¿por qué? ¿De Correa? Sí, porque pues, hay un buen manejo de productos exactamente viscosos. Y este es de los viscosos, es uno de los más viscosos. Sí. Mantenimiento sencillo y las desventajas también las habíamos tomado en cuenta. Aparte de la baja recolección, dice, no muy apropiado con productos de baja viscosidad y no muy hábiles en oleajes fuertes, o sea, es el caso. Ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les fue con la selección del skimmer? Lo que pasa es que yo hice que buscaba en el cálculo, pero es cuestión de hacer una... Pero en el Nosotros tipo... habíamos considerado bueno, dos. El tipo de cepillo y el disco. Ok. No, el disco no, el tornillo. El tornillo. No, está hablando del skimmer, no de la bomba. La bomba es de tornillo, el equipo de cepillo. ¿Por qué de cepillo? El de cepillo, porque, bueno, tiene una ventaja respecto al producto, ¿no? Recoge mejor el producto y en el pesados. Y en el caso de discos, no, entre los dos no está recomendada comparación del de cepillo, porque en el caso de hidrocarburos pesados su uso es moderado, no recoge. Muy bien. Joel, Nosotros hemos cogido el desmatador de cepillo. ¿por qué? Una de las cualidades es que esto, como ya el producto, esto para productos crudos pesados, como ya se había evaporado, ya se había dispersado, entonces ya estaba quedando solamente lo que es masa más sólida, ¿no? Más restante. Entonces, este producto da esa cualidad que ayuda bastante para Pero el la evaporación es mínima. No, pero la evaporación fue de 180 barriles. Claro. Ya la vimos. 380. Entre lo evaporado y lo dispersado. Lo dispersado. Correcto. Total. Ahora,
Es correcto, el equipo de cepillos es adecuado, sobre todo porque cuando comience a irse degradando cada vez más esa fase remanente, se van a formar bolas de alquitrán que se van a hundir, se van a ir hundiendo, y el equipo de cepillos las puede sacar de debajo del agua, cosa que no hace el de tambor o el de discos. El equipo de bandas puede funcionar, pero no tiene la misma capacidad de retener y de arrastrar el hidrocarburo, porque son bandas lisas. Contrario al cepillo que ofrece una especie de superficie rugosa, abrasiva, que retiene más el hidrocarburo y le da chance a que el agua escurra para que solamente recoja hidrocarburo. Absorbe menos agua. Habría sido, no absorbe, recoge. El tema también de la película también que tendríamos que de hidrocarburos, ¿cierto? Sí, correcto. Que sería más efectivo. Correcto. ¿Llegaron a establecer la cantidad de hidrocarburo que debería recolectar ese skimmer? Estaba buscando la capacidad del skimmer, pero A ver, uno a la vez, uno a la vez. no parecía la capacidad Pero del que skimmer. no estaba en la capacidad de recolección. A ver, ustedes cómo hicieron. ejercicio. A ver, sorprendanme. Otra gente. Muy bien. Hemos considerado que de los 1500 barriles, 300 no vamos a recuperar por Sí, los fenómenos antes indicados. sí. Escribiendo un libro. Así pues. Entonces hemos considerado que vamos a trabajar en base a 1200. En base de la Coca-Cola, con base en. Con base a 1200 Sí. barriles. Ya. Hemos considerado un skimmer de 30 metros cúbicos. 1200 barriles disponibles, un skimmer de 30 metros cúbicos por hora, ¿sí? Ya, eso me va a dar, haciendo los cálculos, ¿Cómo castigaron la eficiencia teórica del skimmer? ¿La castigaron? esa fórmula nos ha gustado que nos extrae 180 barriles por hora. Sí. Entonces, cambiando la información con los datos del problema, hemos considerado 1200 por 42, Sí, 10 horas, 9 horas. son 50.400 galones, ¿correcto? Y lo que nos hace 8 horas, ¿sabes? 8 horas aproximadamente. 8.33 horas. Ok, llevamos la. Similar, pero tomando como referencia la bomba. Y nos Sí, salía que- más o menos entre 7 y 8 horas el máximo, pero castigando al 50%. al 50% nos salía 14 horas realmente de trabajo. ¿Una sola bomba? Bien. ¿Una sola bomba? Considerado 2. Y nosotros considerando 12 Para Los skimmer que tuvieron en cuenta el coeficiente de castigo del skimmer, recuerden. Ellos han hablado por la bomba. Está muy bien hecho el cálculo, Gustavo, muy bien, pero entonces recuerden que aquí están usando la capacidad teórica del equipo. Claro. Entonces, la castigábamos por el 70%, es decir, solamente el 30% de esto, o en el mejor de los casos 50%. Es decir, que nos demoraríamos esto por 2, o sea, aproximadamente 20 horas. No, claro. Que como son días de 6 horas, porque no opera al 100%, más o menos vamos a trabajar En negro está mejor. 2 días. Hagamos calculado los 12. 2 días de 10 horas, 2 días ahora lo trabajamos en 8 día. horas. 8 horas. No, ni 8, El 6. plumón negro. Si a mí me preguntaran, estaríamos recolectando de forma intensa 3 días. Más o menos, si es que las cosas salen bien, con un solo equipo. No, pero sí habíamos considerado el tema Sabata. de ese margen de castigo porque estamos considerando 12 Dos días. equipos al 50%. Por eso nos da más de 8 horas teóricamente. No, estamos. Estamos aclarando. Inconformes porque acá le entregamos solamente a él y allá le sacamos los 3. No, mejor completar la información. Ok, Marco. El criterio debería ser, digamos, si tenemos más capacidad de skimmers, usaríamos la mayor cantidad de skimmers que tengamos, ¿no? Para terminar Sí. más rápido, ¿verdad? Eso está muy bien. Aquí estamos asumiendo que con uno solo vamos a poder atender la emergencia. En realidad, si el producto estuviera confinado al lado del muelle, es posible que con uno solo nos defendamos. Pero en la práctica, un solo skimmer puede llegar a ser insuficiente.
pero con que una compañía, el operador de esa operación tenga un skimmer, en realidad ya tiene como defenderse. Y ya que tenga como pedirle otro skimmer, no le vamos a pedir a un operador que tenga 2 skimmers por si acaso. O sea, eso sería ya pecar un poco en exceso. Y no está bien. Una consulta, para el efecto de la simulación, digamos, para ser más coherente en la práctica, ¿cuál es el dato, digamos, de ese factor de castigo? Generalmente, Para la EPA en Alaska es el 70%. 70%. Mi recomendación es que castiguen al 50%. Ya, pero yo me imagino que debe haber un criterio distinto entre el mar y el río. Ese margen de castigo. Sí, y por eso es que es tan importante. Me imagino que en el río debe ser mayor. Y va a haber un factor diferente dependiendo del tipo de equipo y dependiendo del operador. Porque recuerden, estamos asumiendo que el operador es un trome que va a recoger solamente petróleo. O sea, si ponemos uno medio beginner, ahí duramos 10 días y todavía no sacamos todo el info que quede. Tenemos la técnica exacta gracias al amor para sacar puro producto, nada más. Pues, yo ya les conté, este humilde profesor juraba que sabía Queremos lapicera. y lo hizo mal. Muy bien. Listo, pasemos a los tanques. A ver, el grupo de ustedes, a ver. Bueno, A ver, ¿quién se gana el resto de los premios? Se acaba el souvenir. Ayer me gané mi premio. Y se están acabando. No, y a los que no eso que Yo me gané mi premio. van a ver más ejercicios. Yo me gané mi premio. Ya no hubo clase. No me está considerando la de ayer, bien confiada. Ay, tengo que pensarte. No, sí, yo le Ayer di no un dio premio. clase, ayer no dio clase. Ayer no hubo clase, estaba hablando de otro premio. Pero eso sí es cierto, sí te debía un premio. Profesor Cuaderno, Acá hemos utilizado el... No, pero espera, calma. Calma, que va a ser el grupo. bueno, pues si consideramos camión de cisterna de 9.000 galones, Más duro. si consideramos camión de cisterna de 9.000 galones de capacidad, Sí. ya con lo que queda, que es más o menos 1.115 barriles, ¿no? Ya bueno, considerando que un barril más o menos son 55 galones, ya en la división salida más o menos, bueno, 7.02, pero consideramos 8 por ejemplo. Sí. 8 camiones cisterna. 8 camiones cisterna. Ajá. 8 camiones pegado cisterna. al río, o sea, Ok. a la ¿Qué orilla. opinan ustedes? Traer 8 camiones cisterna. ¿Qué más opinan? Estamos en Iquitos, ¿sabes? Considerando que sea en Enapo, ¿no? El de arriba. No, estamos en Iquitos. Claro, es una ciudad grande. Espérate, Hay camión. tú, ¿Cuál es la capacidad de cada camión? ¿Cuál es? Sí, pero 9.000 galones. 200 barriles. Son tractocamiones cisterna de los más grandes. Y eso está allá. Acá nosotros hemos considerado el método más ordinario que tenemos, que son cilindros. Entonces, como hemos considerado que son 50.400 galones, hemos considerado que vamos a necesitar 916 cilindros para contener el... Pero no... para almacenar el contenido. Cerrar la cajita. Cierre yo. Cilindros, dijo. El canasta, Martín. Así me quejo. Ponle acá. No solamente hay que calcular el volumen total, que está muy bien, más o menos, ustedes dicen 1200 barriles, pueden ponerlo en galones, en metros cúbicos, en mililitros, no importa. Lo importante es que recuerden que teníamos aquí nuestro puerto, nuestra embarcación, ocasiona el derrame, nuestro derrame. La idea es sacarlo de acá con el skimmer. Bien, durante 3 días vamos a estar con esta mancha contenida. Y vamos a estar sacando esto. Pero no tenemos que contratar 10 camiones, porque lo que necesitamos es que el camión vaya, bueno, más bien venga, se llene y se vaya. Y mientras tanto llenamos otro. Entonces, no contratemos 10 porque esto es un tema de plata. Lo que vamos a necesitar es que de aquí, además nos sale caro tener un camión
estacionado. Pero no se ha concebido así la idea. Entonces quiero que me expliques la idea, Marco. No, claro, o sea, 10 son viajes. 9, claro, son viajes, no son o sea, y son camiones también, pero no es que los 9 Ya se acabaron de Claro, hay que hablar. Yo las me acuerdo, muy bien. Ok, entonces, ya para completar, es que se faltó esa. ¿Cuántos tanques de almacenamiento temporal consideraron? Son 9. Los tanques de almacenamiento temporal. O sea, yo sé que aquí están los tractocamiones y de estos tienen 9 viajes. Pero ¿cuántos tanques de almacenamiento temporal consideraron? Ups. ¿Cuántos tanques de almacenamiento temporal consideraron? ¿Cuál es la capacidad de...? Miren, pónganme cuidado. Si están trabajando durante 3 días y cada día van a ser de más o menos 8 horas y ustedes me dicen que están recolectando más o menos 180 barriles por hora en condiciones teóricas, que corregido esto nos da más o menos 100 o 90 barriles por hora, y 190 barriles por hora multiplicado por 6.29 es como multiplicar 200 por 6, son 1200 galones por hora, ¿cierto? O sea que en una hora, si yo tengo un tanque de 2000 galones, en una hora yo lleno este tanque y en otra hora yo lleno este tanque. O sea que si este camión tiene la capacidad de almacenar, si este es de 10.000 galones, o sea 200 barriles, le caben 5 tanques de 2.000 galones que yo voy a llenar en 5 horas. Entonces yo podría tener 5 tanques de estos para que cuando los tenga llenos llamo a este camión para que venga, cargue con otra bomba, desocupo los tanques, así no tengo que suspender mi skimmer. Los tanques, tenerlos en sitio me salen mucho más barato que el stand-by de un camión de estos. Y mientras que en las siguientes 5 horas yo vuelvo a llenar los 5 tanques, este camión va a donde tenga que ir, desocupa, vuelve y yo ya estoy listo para volverlo a abastecer. 5 de 1000 galones. Ahora, como puede que comience a recuperar mucha agua, entonces yo diría que si había dicho que 5 tanques de 2000 galones cada uno, yo podría pensar que lo correcto es aplicar un factor de protección 2.5 veces. O sea que yo necesitaría 2.5 veces 5. O sea, más o menos 12. Sería ideal decirle al operador, oye, por lo menos ten entre 5 y 12 tanques, ya que tu peor escenario más altamente creíble y probable es un derrame de 1500 barriles de IFO. ¿Y cuántos skimmers? Bueno, mira, búscate un skimmer de cepillo, si es que es posible, puede ser de los pequeñitos, con uno te va a bastar, y barrera, por lo menos 20 tramos. Y más bien, ¿sabes qué? Para que no tengas que comprar mucha, acordona. Y ahí vas a tener la menor cantidad de barrera necesaria. Y cuando ocurre el derrame, ya todo está contenido. Y estamos buscando que las cantidades sean razonables, las menores posibles, pero no sin... Es que yo tengo 2 barreritas. ¿Qué hacemos con 2 barreras? Sí, pero estuvo bien el cálculo. Hay premio. Ustedes también. Ahí sí lo que se puede hacer es invertir lo que es en la bomba para poder hacer la solución. A ti ya te di premio. No. Una vez. Esto no se vuelve un mercado. ¿De cuánto es? A ver, Podría ser una bomba reciprocante con el fin, porque como hay bastante producto que se está trabajando, tendría la facilidad para poder hacer los recambios en caso se pueda. y ese es un buen punto. El skimmer viene con su bomba, que lo que va a hacer es succionar de aquí a acá. Ahora, uno podría decir, oye, tienes que tener una bomba para poner de aquí a acá, pero hay muchos camiones cisternas que vienen con su bomba, o camiones de vacío. Eso hay que considerarlo.
Porque si los camiones que hay en la zona no tienen como succionar, ellos llegan con una bomba puesta acá o acá atrás y succionan y ellos mismos se autoabastecen. Si eso no hay, pues tienen que tener como drenar los tanques, si no, en el día 2, o sea,